Buenas tardes, disculpe, ¿se me escucha? Sí, sí, ingeniero, se lo escucha muy bien, señor Mario. Sí, ingeniero, se escucha muy bien, claramente, acá de Ayacucho, Huancreya. Excelente, muy buenas tardes con todos ustedes. Bueno, mis felicitaciones a todos los colegas, a todas las personas interesadas en este cultivo tan importante. Cultivo que de un tiempo a esta parte a nivel del Perú ha tomado una relevancia muy importante. Llegamos a ser uno de los mejores productores de palta a nivel mundial. Y el interés sobre todo de las personas que trabajamos y que estamos en este mundo del palto, es ver lograr una mayor producción y productividad. Pero hay que entender que la palta, al igual que cualquier otro cultivo, siempre tiene problemas. Y no solamente son problemas sanitarios, también son problemas de manejo, problemas de nutrición. Los microclimas que tiene el Perú hacen de que la palta tenga esa bondad de darnos durante todo el año ese potencial que tenemos nosotros como productores de palto a nivel nacional, hace que nosotros dispongamos de diferentes microclimas, pero a la vez tengamos diferentes problemas en cada zona. Dicho esto, el que les habla es un trabajador de SENASA, he trabajado más de 25 años en el SENASA, y me dedico a la evaluación, prospección, manejo integrado del cultivo de palto, de plagas y enfermedades a nivel de toda la región de Apurímac. Voy a compartirles la ponencia que tengo preparada para el día de hoy. Rogaría a los anfitriones que me permitan, está inhabilitado, compartir la ponencia. Sí, un momento, por favor. Nos confirma, por favor, ingeniero. Ok. Quisiera saber si se visualiza. Confirmado, Ingeniero, confirmado. buenas tardes. Sí. Ok, Sí se ve. entonces empezamos. Cuando hablamos del manejo integrado de plagas del palto, hay que remontarnos un poco a lo que es el MIP. Normalmente el manejo integrado de plagas se introduce a raíz de que el uso excesivo de plaguicidas genera, en vez de soluciones, problemas. Es bien sabido de que los insecticidas, cuando empezaron a trabajarse a inicios de los años 1940, 1930, se dijo que se había solucionado el problema de las plagas, en vista de que se habían descubierto algunos principios activos y que lograban controlar las plagas de una manera muy eficiente. Este problema empezó a generar poco a poco, en vista que el uso excesivo de plaguicidas, ¿qué generó? Generó de que generemos un desequilibrio en los ecosistemas, generando la eliminación de los controladores biológicos, dañando el ecosistema. Y últimamente, como en este año, han visto ustedes, todos los que se han dedicado a paltas, han visto que el precio de la palta ha caído por debajo de los años anteriores, a tal punto que la palta tercera, la palta de segunda está a menos de 2 soles, 1 sol o 50 céntimos. Entonces, esta es una pérdida muy grande para los productores. Otro factor que está generando un grave problema viene a ser el alza de los fertilizantes, de los insumos que nosotros utilizamos para la producción. Bien sabido que el costo de muchos de los fertilizantes ha sobrepasado, se ha multiplicado por 3 veces. Si antes costaba 80, ahora está 240, 280, 300. Entonces, sabiendo que la palta es uno de los cultivos altamente extractores de nutrientes del suelo, vamos a tener una bajada en la producción. Bueno, entonces, como les comentaba, que el manejo de plagas del palto, el MIP, se ha generado a raíz de que este desequilibrio, en vez de contribuir con la reducción de
las plagas de diferentes cultivos ha empezado a tener problemas mayores. Resistencia genética de las plagas, muchos problemas con principios activos que no se degradaban fácilmente en el suelo y pueden permanecer más de 200, 300 o 400 años. Hemos contaminado, hemos envenenado prácticamente los suelos. Entonces, ante eso, la FAO empieza a implementar el manejo integrado de plagas. Inicialmente se realizó prácticas del manejo integrado de plagas a nivel de Asia para el saltahojas del arroz, y vieron de que la implementación de las diferentes técnicas, diferentes tipos de controles, tenían un mejor control, disculpe, más efectivo, hay varias personas que están con el micrófono prendido. Por favor, lo apaguen porque están interrumpiendo. Y por favor, a los administradores, si me pueden bloquear a aquellos señores que tienen el micrófono abierto. Va a dejar botando. Me va a dejar botando a la vez. Tu calle dejado ahí. Por favor, voy a agradecer a los que tienen el micrófono abierto para que puedan apagarlo para continuar. Bueno, continuamos. Quiero saber si se ve. Entonces, ¿qué vendría a ser el manejo integrado? Esta surge como una alternativa. Es sustentable, tiene un manejo tradicional de plagas y se funda en el uso racional de los métodos. El control químico como última alternativa de control. Entonces, primero trabajamos lo que es el control cultural, control mecánico, control etológico, control biológico, y la última alternativa viene a ser nuestro control químico. Sabemos que en el Perú tenemos dos tipos de producción, una producción convencional y una producción orgánica. La producción orgánica tiene sus procesos, tiene su normativa vigente. De la noche a la mañana un productor no puede decir, ¿sabes qué? Yo me voy a convertir en orgánico, porque tiene que entrar en un proceso de transición, en un periodo en el cual durante 3 años ellos no utilicen ningún tipo de plaguicidas ni fertilizantes. Entonces, tiene su normativa. La gran mayoría de productores tiene una producción convencional. Entonces, por lo tanto, hay un uso indiscriminado de plaguicidas, que es lo que últimamente la Unión Europea, los Estados Unidos, los que nos compran palta, han estado poniendo su voz de alerta, han estado rechazando productos. En este año se han rechazado, a partir de los Países Bajos, se han rechazado porque se ha detectado el cadmio y el plomo en envíos de palta. Y muchos comerciantes, lamentablemente, lo que están haciendo es, están llevando palta. Ha habido unos descuidos en los packing, no se ha controlado lo que es materia seca, y al no controlarse bien la materia seca, han llevado palta que no estaba con la cantidad de materia seca, y han tenido rechazos a nivel de Estados Unidos. Estamos observados también con Estados Unidos. Todo esto ha llevado a que tengamos una baja en el costo de la palta. Aunado a esto, al conflicto bélico que tiene Rusia. Entonces, todos los factores, lamentablemente, para los productores de palta en este año, en esta campaña, han sido negativos. Para los que inicialmente empezaron a sacar palta, bueno, tuvieron buenos precios. Los que últimamente están sacando palta han tenido graves problemas. Entonces, ¿cómo definimos al manejo integrado? Como una estrategia económicamente viable. Combinamos diferentes métodos de control. ¿Cuál es el objeto? Eliminar las plagas, o el manejo integrado me permite reducir las poblaciones de las plagas a niveles que sean tolerables. Entonces, ¿qué voy a lograr con eso? Voy a minimizar aquellos efectos adversos a la salud, a las personas y al medio ambiente. Eso es lo que vamos a hacer al utilizar el manejo integrado de plagas. Bueno, 120. Quiero saber si se visualiza la pantalla. Sí, sí se visualiza. Sí se visualiza. Excelente. Entonces continuamos. Entonces, como hemos dicho que el manejo integrado es una utilización armónica del mayor número posible de técnicas
para reducir y mantener poblaciones plagas por debajo de los niveles de daño económico. Con esto, ¿qué logramos? ¿Podemos implementar uno o dos o tres tipos de controles o todos los tipos de controles? No, va a depender de cada realidad, de cada zona. No es igual controlar plagas en costa que controlar plagas en sierra o controlar plagas en selva. Las condiciones climáticas van a cambiar de zona a zona, de lugar a lugar. El Perú, como saben ustedes, tenemos diferentes tipos de pisos altitudinales y tenemos diferentes tipos de ecosistemas. Y en cada parte del Perú, en diferentes valles interandinos, en la parte selva, en la costa, se está produciendo palta. ¿Esto qué nos lleva? Que tengamos que utilizar un enfoque sostenible, que es el MIP, y se basa específicamente en tres principios. Uno, el uso moderado de productos químicos. ¿Para qué? Para mantener las poblaciones de plaga a niveles muy bajos. En el caso, el segundo enfoque es el manejo de plagas. No se erradica, se manejan las plagas. No necesariamente la presencia de una arañita roja implica que yo deba hacer un control químico. Podría practicar un control físico, un lavado del árbol. Podría practicar un control etológico o podría practicar un control mecánico o un control cultural. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando manejamos plagas, no las erradicamos. Hacemos que las poblaciones de las plagas se permanezcan por debajo del umbral de daño económico y lo que sí tenemos que hacer es monitorearles constantemente. Una experiencia que tengo, llegué a hacer unas evaluaciones en un cultivo. A la semana presentaba casi al orden del 8 al 10% de infestación de arañita roja. Dejé de visitarle 15 días y a los 21 días el ataque era muy masivo, en vista de que también el propietario se había descuidado con el riego por problemas en el sistema de riego. Entonces, como vemos, nosotros tenemos que manejar a las plagas. Entonces, tenemos que manejar las poblaciones. Lamentablemente, las condiciones del Perú, para cada zona te dan unos climas muy diversos, muy interesantes, que lo vamos a tocar un poco más adelante. En la tercera parte, hay que utilizar específicamente algunos plaguicidas selectivos. No podemos buscar una bomba atómica para controlar plagas. He visto muchos productores en este tiempo que trabajo con productores de palta, tratan de buscar un solo insecticida que solucione todos sus problemas de plaga. Y no es posible utilizar, ya que estos plaguicidas que son completamente biocidas, son de banda toxicológica altamente tóxico o extremadamente tóxico, o en algunos casos hasta moderadamente tóxicos. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a contaminar nuestra palta. Nosotros necesitamos sacar para exportación. El Perú exporta paltas. En el mercado nacional, si bien es cierto, no es tan exigente, pero el mercado internacional sí nos exige. Nos están prohibiendo, están bajando los límites máximos de residuos de diferentes metabolitos a estándares muy bajísimos. Entonces, si nosotros vamos a utilizar para controlar plagas, insecticidas altamente tóxicos, extremadamente tóxicos o moderadamente tóxicos, más que seguro vamos a tener rechazo de todo un lote de paltas y eso va a generar pérdida en el agricultor. Una de las cualidades más relevantes del manejo integrado de plagas viene a ser su flexibilidad, su adaptabilidad. Y se va a adaptar a cada condición de los huertos que ustedes trabajan o que manejan. ¿Cuáles son los factores que nosotros podemos ver o tener como consecuencia? El clima, el suelo, las condiciones, cómo las hemos plantado, cuál es la pendiente que tenemos, cuál es la variedad, si son resistentes a algunas enfermedades, si son resistentes a algunas plagas, el tipo de riego. Y como última alternativa, las aplicaciones de plaguicidas. No hay que olvidar que la palta siempre es un cultivo que hay que podar
Y si no podamos, vamos a emboscar nuestro cultivo y vamos a tener el ambiente propicio para que las plagas se reproduzcan y puedan afectarnos económicamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos que saber? ¿Qué es el manejo del agroecosistema de la plaga? Antes de trabajar manejo integrado de plagas, lo primero que debemos saber, ¿cuál es el clima que tenemos en la zona donde yo trabajo? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuáles son los vientos? ¿Qué generan los vientos en mi palta? Uno, la desecación de los estigmas, influye en el cuajado, en la acumulación de polvo. Hay ciertas zonas en el Perú que los vientos son muy altos, muy fuertes, y siempre me van a afectar en época de floración, en época de cuajado, donde voy a tener fuerte problema de caída. O en ciertas zonas puede hacer que tengamos problemas con acumulación de polvo. No hay viento, y tenemos acumulación de polvo. El polvo va a generar de que tengamos problemas con arañita roja o arañita marrón. Ese es un gran problema. Entonces, las condiciones climáticas van a ayudarnos. Entonces, al manejar el agroecosistema del palto, tenemos que saber lo que es la temperatura. La temperatura influye directamente en la reproducción de las plagas. A mayores temperaturas, mayor número de plagas. Entonces, también la temperatura, temperaturas extremas influyen en mi floración, también influye en mi cuajado, la calidad del fruto. Entonces, la temperatura es uno de los factores importantes en palta. Las lluvias, sabemos que en costa no hay lluvias, pero sí tenemos lluvias en sierra, tenemos lluvias en selva. Entonces, a nivel de sierra y selva, el proceso de lluvias genera ¿qué? Enfermedades, la presencia, porque se crea el hábitat interesante y muy bueno para las enfermedades. Tenemos lluvias más de 3, 4 meses al año en cuestión de la sierra. En selva creo que es un poco más. Entonces, si tenemos suelos muy pesados, exceso de lluvias, mucha acumulación de agua, vamos a tener problemas de enfermedades radiculares. Lo que no sucede en costa. En costa no tenemos presencia de lluvias. El manejo es mucho más interesante, mucho más fácil para trabajar con el palto. El único problema sería ahí si nos excedemos con el uso del agua o qué tipo de suelo tengamos. En el manejo cultural, tenemos que ver, cuando instalamos palta, qué tipo de propagación vamos a hacer. ¿Cuál es el distanciamiento que yo le debo dar? ¿Es de alta densidad? ¿Y son condiciones en pendiente? ¿Cuál es el distanciamiento más óptimo que yo tengo en la zona donde yo estoy trabajando? Y que me permita de que la palta me produzca sin tener ningún problema de emboscamiento, porque he visto el caso ya de muchos productores han trabajado a alta densidad y al tercer año están teniendo problemas, están teniendo graves problemas porque cuando más embosca una plantación de palta, lo que va a pasar es que muchas de las plagas se van a exacerbar. Y lo otro, la producción se va a ir hacia la parte externa del árbol, buscando la luz. Otro dato importante en el manejo cultural viene a ser el riego. Hay que determinar qué tipo de agua tenemos, qué tipo de riego tenemos. ¿Será riego localizado, riego por goteo, por aspersión, microaspersión? La fertilización es importante, fundamental en palta. Por experiencia he visto de que cuando no se logra nutrir bien la palta, la campaña anterior ha producido bien, al siguiente año no trabajo bien la nutrición, la fertilización, voy a tener una bajada. Y a futuro voy a tener problemas de añerismo, voy a tener problemas de becería o alternancia de producción, que no es favorable para el productor. Vemos que en condiciones de sierra se está produciendo bastante eso. A condiciones de costa, con el manejo adecuado que tienen ellos en la nutrición, no están teniendo mucho ese problema. A condiciones de selva, no tengo todavía la experiencia, no he llegado por la selva para saber cómo están manejando el manejo de la fertilización y la nutrición en palta. Poda, otro factor muy importante a trabajar. Dentro de las podas sabemos que tenemos diferentes tipos de podas, podas de formación, pero hay una poda que me interesa a mí, que es la poda de sanidad.
rama que tiene muchos problemas de fumagina o black mildew, como le llaman, o falsa fumagina, no hay un fungicida muy eficiente que cuando ya está malogrado, está impregnado de este hollín que ha perforado ya la epidermis de la planta, no hay un fungicida que lo va a detener. La mejor solución para esto es las podas de sanidad y la eliminación o la quema de esas ramas eliminadas. Las podas hay que darle luz para que se produzca dentro de los árboles. Generalmente estamos dejando que se embosque, estamos dejando la producción hacia la parte externa, que no es aconsejable. En algunos casos, paltas que yemas que no han sido bien escogidas, se han hecho injertos con yemas no adecuadas. Hay árboles que no producen mucho o producen nulamente. O eliminamos el árbol o hacemos técnicas de anillado. Otro manejo, bueno, la cosecha, que es fundamental. En el manejo fitosanitario del palto, tenemos que ver que tenemos diferentes insectos, ácaros, hongos, viroides, bacterias, algas, que con ellos vamos a tener que convivir en algunos casos, tratar de reducir las poblaciones, evitar que no tengamos, evitar las mayores pérdidas que podamos tener por problemas fitosanitarios. En referente a la planta, hay que ver qué variedades estamos trabajando, sobre qué patrones estamos trabajando. A nivel de sierra se ha estado trabajando bastante sobre patrón sutano. He visto paltas que han llegado a más de 2.800, 2.900 metros sobre el nivel del mar, casi están en 3.000 metros sobre el nivel del mar. Han estado trabajando variedades mexicanas que sí son resistentes al frío, pero desde mi punto de vista no recomiendo elevarlo a la palta a altitudes mayores, porque las condiciones de producción, hay que entender que la palta es un cultivo tropical, es de suelos bajos, es de alta calor y tiene problema fuerte con presencia del frío. Va a tener abortos, va a tener caída de flores, se va a estresar la planta. Igual, se va a retrasar su producción, su periodo de producción, y va a salir la palta cuando en la costa se está sacando palta y el costo de la palta va a estar en el suelo. Es cuestión de analizar, como les digo, en el Perú tenemos diferentes microclimas, en cada diferente zona se están poniendo. Si las condiciones son favorables y ven que continúen trabajando, pero mi recomendación es no trabajar, no llevarlo a la palta a altitudes muy extremas. Entonces, vemos variedades, patrones, la fenología del cultivo. No es igual hablar la fenología del cultivo de costa, la fenología del cultivo de sierra. Y también seguro que en selva, por las condiciones climáticas que se van a presentar. La dicogamia, hay que ver bastante en qué momentos la apertura floral, no todas las variedades tienen una apertura floral, por eso tenemos las variedades de apertura floral del tipo A y del tipo B. Hay que intercalar, hay que buscar polinizantes interesantes que puedan trabajar, sobre todo, casi la gran mayoría está empezando a trabajar palta Hass. O sea, hay que buscar un buen polinizante. Y sí podemos establecer en nuestras zonas de producción la instalación de 3 a 6 colmenas por hectárea. Es algo muy interesante para trabajar lo que es polinización. El agua, hay que ver si tiene presencia de sales, hay que ver su dureza. En muchas zonas que he estado visitando, el agua presenta carbonato de calcio, se obstruyen las mangueras, tienen problemas a nivel de ese. Hay que estar trabajando ese tema de las aguas antes de empezar a instalar el palto, hacer los análisis del agua. Tengo entendido que en zonas de sierra, por condiciones, presencia de minería, hay de forma natural, se está contaminando, viene agua contaminada con cadmio, viene agua contaminada con plomo. Entonces, antes de instalar el cultivo de palta, hay que hacer el análisis de suelo para saber qué tipo de agua tengo, es óptimo, no es óptimo para el cultivo del palta. El suelo, y en este punto me
grandes problemas de palta en sierra, que presentan un problema de muerte regresiva de la palta, tristeza de la palta, se deben a que no se han escogido terrenos con una buena textura y estructura. Tenemos valores de arcilla mayores de 20 a 25% que ya no son óptimas para el cultivo de palta, pero la gente sigue poniendo. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos en suelos muy extremadamente arcillosos, muy arcillosos? Vamos a tener asfixia radicular, muerte de plantas por asfixia radicular, ya que el suelo se va a tender a compactar, se va a tender a, el sistema radicular no va a desarrollar, se va a encharcar, no fluye, el agua tiende a depositarse y se queda, y por lo tanto vamos a tener alta mortandad de plantas. En costa no sucede eso, pues en costa suelos más arenosos, suelos más sueltos, más livianos. En sierra se está presentando. Tengo entendido que en selva también se presenta. Entonces, como personas que nos vamos a dedicar al mundo de la palta, hay que pensar en hacer una CALICAD, mandar nuestro análisis de suelo al laboratorio y ver qué tipo de suelo tenemos. Hay que ver, también trabajar el pH. Puede ser que tenga... La palta es un cultivo que trabaja en pH de 6.5, pH muy, muy ligeros, la acidez es muy ligera. Hay que ver que en cada zona es muy diferente, siempre hay ciertas variaciones, hay que ver la presencia de sales y la humedad, cómo se mantiene. La humedad en el suelo se va a mantener más cuando hay más presencia de materia orgánica. Siempre hemos recordado que un 5% de materia orgánica en un suelo es interesante. Sé que hay suelos que tienen mayor cantidad de materia orgánica, pero hay también suelos que no tienen casi materia orgánica. Entonces, ¿cuál viene a ser nuestro trabajo? Mejorar la textura, la estructura, la incorporación bastante de materia orgánica. En referente a la nutrición, sabemos que la planta necesita 17 elementos. La planta necesita 17 elementos. 3 de los elementos son elementos que hay en grandes cantidades, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Eso hay en cantidades muy interesantes. Nitrógeno, fósforo, potasio son los macronutrientes. Elementos intermedios son el calcio, el magnesio, el azufre. Microelementos o oligoelementos o elementos menores, el boro, el cloro, el azufre, el cobre, el hierro, el manganeso, magnesio, molibdeno, el zinc. Entonces, como vemos, la palta necesita muchos nutrientes para producir. Entonces, si nosotros conocemos el agroecosistema del palto, cómo esto influye en la presencia de plagas y enfermedades, pues podemos tener de repente soluciones alternativas antes de estar utilizando, como última alternativa vendría a ser el control químico. Entonces, para el manejo integrado de plagas, vemos cosas muy interesantes. Primero, lo que tenemos que hacer es reconocimiento de plagas y enemigos naturales y el daño que ocasionan las diferentes plagas y en qué momento ocasionan estos daños. No es igual buscar trips cuando ya tengo paltas en desarrollo, el fruto ya está en desarrollo. La importancia de que se presente el trips ya no es relevante. Pero si yo tengo el trips a inicios de prefloración, en floración, en el cuajado, ahí sí tengo que preocuparme por el trips. Entonces, hay que reconocer bien las plagas. En mi periplo de trabajar con agricultores, muchos agricultores confunden muchas plagas, no reconocen muchas plagas. Hay otros que sí los reconocen muy bien, pero ya lo que no hacen es trabajar bien el control de esa plaga o bajar la población de esa plaga en un momento adecuado o en qué fase fenológica del cultivo. Entonces, para el manejo integrado, primero, reconocimiento de plagas y enemigos naturales y el daño. Segundo, monitoreo. Hay que trabajar monitoreo. Agricultor que se dedica a palta tiene que saber monitorear. ¿Y qué es monitorear? Es seguir, es estar constantemente con el cultivo, verificar, ver, evaluar.
hay que estar viendo cómo están las poblaciones de las plagas. ¿Se están incrementando? ¿Se están reduciendo? ¿Se mantienen estables o han desaparecido? Eso es el monitoreo. Una vez que yo he monitoreado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber cuál es el umbral de daño económico. ¿En qué momento yo voy a tener mi umbral de acción? Si veo que hay una quereza o si veo que hay una aranita, ¿es necesario ya hacer el control? Me tengo que hacer esa pregunta. ¿Es necesario? ¿La planta necesita que yo le meta un insecticida? ¿No? De repente la planta necesita que yo le aplique un control biológico que me permita bajar la población de plagas. Entonces, hay que ver eso, trabajar lo que es el umbral de daño económico para saber en qué momento yo actúo, en qué momento controlo. Entonces, ahí viene a ser la toma de decisiones. ¿Qué método de control voy a aplicar? ¿Será control cultural, control mecánico, control físico, control etológico, control biológico? De repente voy a aplicar un control químico, pero como última alternativa. Va a depender mucho cómo se me está comportando las poblaciones de plaga. La quinta parte son las acciones de control. ¿Qué tipo de control voy a utilizar? Y con todo eso he llegado a hacer lo que se llama el manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas no es que yo diga hoy día, me levanto y digo hoy me he trasnochado y dije, ya, tengo que aplicarle un insecticida. No, tengo que hacer otra cosa. No, va a partir de un monitoreo para ver cómo están las poblaciones de plaga. Entonces, ¿qué es el MIP? Una estrategia, es económicamente viable, en el cual se combinan varios métodos de control. ¿Para qué? Para reducir el nivel de plagas a niveles tolerables. ¿Y eso qué me lleva? A minimizar los efectos adversos en el ambiente. No todo es aplicación de un plaguicida. Entonces, acá lo que tenemos que ver bastante es en la taxonomía. A ver, ¿qué pasó? Ya, vemos la taxonomía, identificación de la plaga. Hay que saber, será pues un lepidóptero, un coleóptero, será un tisanóptero, un hemíptero. Hay que ver qué tipo de plaga es. Hay que saber aquí identificarlo bien. Ahí es donde tenemos que trabajar de la mano aquellos productores que no tienen un entomólogo, no tienen un fitopatólogo, trabajar con una institución grande que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Hagan las denuncias de ocurrencia de plagas, es obligación del Estado mediante el Vidagri y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ir y tomar las muestras respectivas. Que tomen las muestras respectivas, que envíen, si son plagas que no conocen, que los envíen al laboratorio, para en un lapso de 15 días vuelva los resultados del laboratorio, para que ustedes conozcan qué tipo de plaga y cuáles son las recomendaciones que ustedes tienen para controlar esta plaga. Una vez que ustedes han identificado bien la plaga, no se olviden monitorear. Hay que estar trabajando bastante en observar cómo se está presentando la plaga. Si hay 1, 2, 3 plagas, puedo hacer un monitoreo cada 15 días. Pero si las plagas se me han incrementado, ya tengo 10, 8, dependiendo cada diferente plaga, bueno, mi monitoreo puede ser cada semana para estar viendo los niveles de la población. Ver los niveles de control, cuáles son las condiciones ambientales, cuál es el agroecosistema que tenemos para implantar una medida de control. Entonces, esto nos lleva a estos pilares del manejo integrado de plagas. Entonces, ¿qué tenemos? El control cultural como uno de los pilares, el control etológico es otro de los pilares, el control genético, el control físico, el control mecánico, el control biológico y como última alternativa, el control químico. En algunos países, para ciertos cultivos se trabaja el control legal, que sería interesante que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria también se trabaje con el control legal para lo que es palta. Todo esto nos lleva ¿a qué? Manejo integrado de plagas. Entonces, veámoslo por
cualquier ángulo, el manejo integrado de plagas es una alternativa muy interesante, muy viable para trabajar plagas. Aún sabiendas de que ahora el exceso uso de plaguicidas no está permitido para faltas de exportación. Entonces, con el MIT, primero hacemos conocimiento de la plaga, verificamos umbral de daño económico de la plaga, monitoreamos la población, hacemos un criterio preventivo y combinamos todas estas técnicas de control. A eso le llamamos manejo integrado de plagas. ¿A eso qué nos lleva? A elegir si puedo combinar un control biológico con un control mecánico, un control físico, un control cultural, excelente. Pero no puedo hacer un control, una combinación de controles, por ejemplo, control biológico con control químico. Libero insectos, controladores biológicos, predadores, parasitoides, y le aplico un control químico. Me estoy haciendo el harakiri, solo me estoy matando. Hay ciertos controles que sí se pueden combinar entre ellos, hay ciertos controles que no se van a combinar, son antagónicos. Si hago el control químico, tengo que saber que sea selectivo y de baja toxicidad. Hay que recomendar a los agricultores que la primera alternativa no sea pues aquel insecticida que sea banda toxicológica extremadamente tóxico y altamente tóxico. De preferencia deben ser ligeramente tóxicos y que solamente sea para la plaga que yo he detectado en mi campo de cultivo. Entonces, en el reconocimiento de plagas debemos darle mucho énfasis al reconocimiento de los enemigos naturales. Toda plaga en todo ambiente siempre va a presentar algunos enemigos naturales. Si no presenta enemigos naturales, hay que estar viendo la forma de repente, si hay algún controlador biológico que está actuando de mejor manera en otra zona, e introducirlo. Hay que saber reconocer bien el daño de la plaga. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Conocer la morfología del insecto o del ácaro, saber cuál es el ciclo de vida, o sea, cuántas generaciones por año tiene, cuánto dura su ciclo de vida. El ejemplo más característico es con la arañita roja. En un lapso de 15 días, cuando yo hago un control químico para la arañita roja, la mayoría de los insecticidas solamente matan adultos y ninfas. No matan huevos. Son muy pocos los insecticidas que matan huevos. Entonces, a los 15 días o 21 días nuevamente vuelven a eclosionar los huevos y voy a tener una nueva infestación de la plaga. Otro, hay que saber qué tipo de daño estaban ocasionando. ¿Son daños directos o daños indirectos? ¿Cuándo es un daño directo? Cuando ataca al fruto, a lo que yo voy a cosechar, a lo que yo voy a vender de ese cultivo. En este caso, si ataca directamente al fruto, como en el caso del trips, es una plaga principal. Pero si el daño es indirecto, le ataca a las hojas, el exceso ya de esta plaga genera de que haya, se presente la planta, presente un desequilibrio por las caídas de las hojas, por exceso, entonces un daño indirecto. Hay que saber cuáles son sus principales estructuras morfológicas que presentan. Si son dípteros, serán pues moscas. En el caso de los dípteros tenemos este gran grupo que el SENASA está trabajando en cada zona, tratando de erradicar lo que es la mosca de la fruta. Lamentablemente todavía tenemos restricciones para exportar por presencia de mosca de la fruta. Al menos en la variedad fuerte que debería salir para otros países, se ha comprobado que sí se puede presentarse mosca de la fruta en fuerte cuando se caen, cuando estas están entrando a madurez. Para el caso de la palta Hass, se han hecho trabajos en la Universidad Agraria La Molina, se ha tratado de dañar la fruta para ver si podía la mosca de la fruta depositar o vipositar huevos. Se ha visto de que la palta Hass, por el tipo de cáscara que presenta, por las condiciones que tiene, no se infesta. Entonces, por lo tanto, la normativa nacional ha salido de que la palta Hass se mueve a nivel del territorio nacional solamente con el certificado del lugar de producción.
más no con el certificado fitosanitario de tránsito interno. En el caso del lepidóptero, en la palta tenemos 3 o 4 lepidópteros de mucha importancia. Una de ellas, que en ciertas zonas del Perú hay Stenoma catenífera, que son plagas cuarentenarias, no nos aceptan palta, los de Chile, los de Estados Unidos, las zonas productoras donde hay para comprarnos palta. Si hay Stenoma catenífera, nos piden que hagamos monitoreos, nos piden que tengamos que tener la población de Stenoma catenífera por debajo. Pero para condiciones de sierra, no se está presentando Stenoma catenífera. Es bueno la información que tengo yo o lo que yo sé, porque yo trabajo monitoreando Stenoma. A nivel de costa, tengo entendido que sí hay. Los eminópteros, a ver, se me ha paralizado, quiero saber si me siguen escuchando. Sí se escucha. Sí, ingeniero, se escucha. Sí, normal, se escucha todo correcto. Ok, Sí, se escucha listo, bien. entonces. Como les decíamos, los dípteros son las moscas, los lepidópteros son mariposas, pero la mariposa, por el tipo de aparato bucal que tiene, no llega a hacer daño al fruto ni al pero sí las posturas, la oviposición de él va a dejar pues de que las larvas al eclosionar generen daño en la hoja o hasta penetren dentro de la pepa de la palta, en el caso de Stenoma catenífera. En el caso de los eminópteros, la mayoría de ellos que yo conozca, más tenemos como controladores biológicos, algunas avispas, los coleópteros, algunos escarabajos que se pueden presentar, los hemípteros y los tisanópteros. Dentro de los tisanópteros tenemos pues al trips, que es el que nos ocasiona daños. Hay que saber si las metamorfosis de las plagas que nosotros tenemos en campo son completas o incompletas. Y en qué momento de esta metamorfosis de esta plaga es más débil para hacer un control más efectivo. Cuando hablamos de una metamorfosis completa, parte de huevo, larva, pupa y otra vez adulto. Cuando hablamos de una metamorfosis incompleta, pasan de un estado de huevo a ninfa 1, ninfa 2 y adulto. No llegan a empupar. Hay que determinar si las plagas que tenemos en nuestro campo de cultivo tienen aparato bucal masticador, presentan aparato bucal masticador, o en el caso podrían ser los grillos, y las hormigas cortadoras, las hormigas rojas, Atacendens, Atacefalotes, que se presentan por el tipo de aparato bucal. La mayoría de las larvas, ya sean de los coleópteros o de los lepidópteros, hablando de escarabajos y mariposas, las larvas, tienden a tener este tipo de aparato bucal. Hay que ver si son succionadores, son chupadores, el caso de los pulgones, algunos son chanchitos blancos, cochinillas, de repente son picadores chupadores. Hay que tener en cuenta que aquellos picadores chupadores y algunos insectos hacen daños directos y daños indirectos. Los daños directos son al succionar la savia y al generar melaza, y en esa melaza viene la fumagina o viene alguna hormiga que tiende a buscar esta melaza y trae consigo también la fumagina. El daño indirecto, al meter sus estiletes, al succionar la savia, tienden a transmitir virus, ya que visitan árboles que están enfermos, van a árboles sanos y van transmitiendo el virus. Hay que determinar qué tipo de aparato bucal tiene para saber cómo vamos a hacer el control. En lo referente al monitoreo de plagas, ¿cuándo debemos monitorear? ¿En qué momento debemos monitorear? Lo normal es en cada fondo establece un plan de trabajo, pero los monitoreos se están haciendo en promedio cada 15 días o cada 21 días, dependiendo, pues,
en qué fase está su palta. ¿Qué consiste el monitoreo? Revisar cada cierto tiempo, periódicamente. ¿Para qué se revisa? Para medir la densidad. ¿Cuánto es la cantidad que tengo? ¿En qué zonas del campo de cultivo lo tengo? Y vamos a estimar la distribución de plagas o las enfermedades. Será al azar, está ubicado en todo el campo de cultivo. ¿Qué nos permite esto? Al productor, sobre todo, le permite observar la evolución y hacer un seguimiento oportuno para evitar posteriormente repercusiones en la producción del cultivo. Se sabe que daño de trips a nivel de sierra, casi de 10 jabas cosechadas de palta, 8 han sido rechazadas por problemas de trips. Eso el productor ha debido verlo a inicios. Yo ya no voy a querer solucionar el problema de trips cuando el daño está hecho. ¿De qué me sirve controlar trips cuando ya el daño está hecho? Entonces, para eso yo hago mi evaluación, mi monitoreo. Tengo que saber en qué momento de la fenología del cultivo debo controlar el trips. Con todos estos datos me tiene que llevar algo. ¿Cuál es el umbral de la plaga? ¿Cuál es el nivel de daño económico que me está presentando en el cultivo? Y el umbral de daño económico me va a indicar en qué momento es oportuno para hacer un control. Ya sea una acción preventiva, ya sea una acción correctiva, una acción un poco más drástica. Lo que hay que lograr es evitar llegar al nivel de daño económico. Entonces, el nivel de daño económico se define como la densidad de la población de una plaga o una enfermedad que causa una reducción significativa en el valor del cultivo. Ya les había hablado de lo referente a lo que es el trips. A mayor cantidad de daño en la palta, mayor cantidad de rechazo. Para el caso de arañita roja, ¿qué va a generar? Va a generar que el ataque directo hacia las hojas, caída de hojas, me va a generar debilidad de las plantas y menor producción. ¿Cuándo vamos a monitorear? Va a depender del nivel de daño económico. Varía con el tiempo, el lugar, durante la misma temporada. Las plagas son muy sensibles a las condiciones ambientales. Si nosotros tenemos condiciones cálidas, muy fuertes, estamos hablando de 25, no sé, llega a 26 o llega a 30 grados centígrados, o de repente en sierra, que normalmente está entre 12 y 14, y está llegando a 20, 18, 20. Hay que estar pensando que las poblaciones de los insectos que tenemos en campo se están incrementando y se van a incrementar. Al no regar, no hay turgencia en la planta, también las plagas más se exacerban. Hay que ver qué prácticas agronómicas podemos hacer para manejar las condiciones ambientales. ¿Cuáles son los costos de los insumos? ¿Cuáles son las condiciones de precio del producto que yo quiero aplicar? Los momentos del monitoreo van a depender mucho del ciclo del cultivo. En el caso de palta, es muy importante que después de la campaña dejemos promedio, casi se deja entre 25 días para empezar diferentes tipos de trabajos. Uno de los trabajos fundamentales tiene que ser las podas, la nutrición, y el control de plagas. Lo bueno es empezar a actuar a tiempo. Ya quiero empezar a hacer control de trips cuando ya tengo plena floración. Bueno, ahí estamos cometiendo un gran error. En el caso de la arañita roja, que tiene un ciclo muy corto, hay que ver que su elevada tasa reproductiva y las condiciones climáticas que van a presentarse nos va a permitir que tengamos que hacer la frecuencia de monitoreo en tiempos más cortos, una semana sería el tiempo. No hay que descuidarse.
la arañita, como vemos, las condiciones de temperatura van a generar que se exacerben algunas poblaciones. La constancia periódica permite seguir el desarrollo del cultivo y a la vez la aparición de algún problema que pueda presentarse. ¿Cuáles son las metodologías de monitoreo? Existe una serie de pasos y etapas que hay que ver. Primero es un muestreo, para lo cual se hace un registro de plagas que podemos encontrar, un muestreo al azar. Hay que observar y registrar los factores que modifican la densidad de las plagas. Muchos fundos en otros países están teniendo su propia estación meteorológica para que vean cómo se van a comportar las plagas que les afectan durante todos los años. Cómo están las temperaturas durante todo el año, en qué momento se presentan temperaturas más elevadas o temperaturas más bajas, o qué factores climáticos van a afectar a las plagas. Y eso monitorean en muchos puntos. A nivel de sierra todavía no hemos llegado a ese nivel tecnológico. A nivel de costa, tengo entendido que algunos puntos sí cuentan ya con sus estaciones meteorológicas. A nivel de selva no tengo mucha información, pero me imagino que está como en sierra, que no se tienen algunos instrumentos para trabajar. Ya. Hay que hacer observaciones y registro de los factores que modifican la susceptibilidad del cultivo y sus capacidades de recuperación. En sierra, por ejemplo. En esta época, a nivel del mes de junio, llegamos a felio, donde las temperaturas van a ser muy bajas. ¿Qué va a pasar con nuestra planta de palta? En muchos casos, si está en floración, va a haber fuerte aborto. O puede presentarse estas temperaturas muy extremadamente bajas. No tenemos las condiciones suficientes de que hayan sido nutridas con bastante potasio como para que puedan soportar estos periodos de heladas. ¿En qué afecta eso a la plaga? ¿Se bajan las poblaciones? ¿No se bajan las poblaciones? Entonces, eso hay que estar monitoreando durante todo el año para saber cómo se están comportando las poblaciones de las plagas. De todos esos datos que obtienen, ustedes tienen que hacer un análisis para establecer un control. Ver la estimación de las tendencias de las poblaciones de plagas. ¿Se aumentan, se incrementan, se mantienen? ¿Cómo se están comportando las plagas? Una vez que tienen todos esos datos, recién toman las decisiones. Como saben ustedes que la plaga, muchos evaluadores de plaga cometen errores porque no saben o no conocen cómo se presentan las plagas en el cultivo. Hay que ver la distribución de las plagas. Es importante, en el momento que se realice el monitoreo, será pues en horas de la mañana, será a mediodía, no sé, en la tarde. Normalmente las plagas, muchos son lucífugos, atacan de noche, son noctuideos. Hay otros que están todo el día en el campo de cultivo, pero hay momentos oportunos donde yo puedo hacer la evaluación. Hay que ver la característica de su distribución en el cultivo. ¿Y cuáles serían? Pueden ser que las plagas tengan una distribución muy homogénea en todo el campo del cultivo, o puedan tener una distribución al azar, como lo que estamos viendo acá, o una distribución agregada, en ciertos focos se van a presentar, o una distribución periférica. Cuando yo veo una distribución periférica, ¿qué quiero decir? Que tengo problemas, tengo vegetación que está alrededor de mi campo de cultivo que está sirviendo de hospedaje para que las plagas vengan y me ataquen a mi cultivo. Entonces, la primera forma de penetrar mi cultivo es de forma periférica. Todo esto hay que conocer cómo está la distribución de la plaga para, de acuerdo a eso, tomar y hacer los monitoreos. Entonces, con todo esto vamos a un concepto de umbral de daño, de umbral económico. ¿Qué es? El nivel de daño económico es el mínimo nivel de abundancia de una plaga que ocasiona un perjuicio económico. Es la cantidad de daño que me va a hacer. Y si esto justifica el costo adicional de aplicar una medida de control, ya sea con la aplicación de agroquímicos para reducir si la población es muy alta. Es decir, en qué punto del daño que está causando los insectos o las plagas
ese daño causado económicamente es igual al costo de la aplicación del agroquímico. Si yo tengo poca población de plagas, ¿justifica que yo tenga que hacerle una aplicación de un agroquímico? Eso tiene que determinarse con el umbral de daño económico. No significa necesariamente que el tratamiento debe ser aplicado en ese momento. Si nos encontramos con una plaga, se viene incrementando aceleradamente, ya suponemos que va a superar el nivel de daño económico. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo que frenar la plaga, tengo que hacer una aplicación de repente de un producto, o tengo que hacer un tipo de control para reducir ese incremento acelerado de la población de la plaga. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué voy a esperar hasta el momento y no anticiparme al hecho? Si espero que ya me sobrepase la población de plagas y el daño sea mayor, y recién voy a querer hacer la aplicación, ¿qué tengo que hacer antes? Anticiparme a los hechos. Aplicar algún control, alguna medida de control que me permita que la población de los insectos o la población de las plagas no se incremente excesivamente o no se exacerbe. Para tomar una medida hay que ver cuál es el valor de la producción, cuál es el costo de la medida de control, cuál es la efectividad de la medida, cuáles son las condiciones ambientales que yo voy a tener y cuál es la densidad y la evolución de la plaga. No por el hecho que yo encuentre una arañita roja o un trips o una mosca blanca, ya debo hacer un control químico. Entonces, el umbral económico o umbral de acción está definido como la densidad poblacional de una plaga que en ese momento todavía, en realidad, todavía no es plaga y donde se debe iniciar las acciones de control a fin de evitar que la misma supere el nivel de daño económico. ¿Qué es? Es un porcentaje a definir de nivel de daño económico si la plaga tiene una elevada tasa de crecimiento. Hay insectos, como el caso de mosca blanca, que tiende a exacerbarse muy fácilmente, muy rápidamente por las condiciones ambientales que se dan. El caso de arañita roja también. Pues, no para todos los insectos yo puedo tener un umbral de daño económico con un 50%. Hay otras plagas que van a permitir que el umbral de daño económico sea 80%. Entonces va a depender cómo se presenta esta plaga o esta enfermedad. Para cada plaga, el umbral de daño económico es diferente. Entonces, acá como vemos, por ejemplo, estamos viendo un cuadro donde vemos que la población de este insecto, de este ácaro, es fluctuante, está yendo de forma, pero llega un momento en que las condiciones favorables del clima y en el tiempo se incrementa, se exacerba. A este pico, donde veo, en hacer mis evaluaciones, veo que se está incrementando, ¿qué debo hacer? ¿Espero que llegue hasta el nivel de daño económico? No. Hago lo que es la acción de manejo. Empiezo a trabajar el umbral económico de acción. Hago un tratamiento, hago un control, ¿y qué me va a pasar? Va a reducir la población. Con el tiempo, posiblemente nuevamente la plaga vuelva a recuperar su población y vuelva a elevarse por las condiciones ambientales. Nuevamente, en ese momento, haciendo las evaluaciones, vuelvo a aplicar otro control que me permita reducir la población de plagas a niveles donde no me ocasione daño económico. Entonces, vamos al término que dice. ¿Qué dice la FAO? ¿Qué es plaga? ¿Alguien tiene algún concepto sobre plaga? Por favor, quisiera vuestra participación. Ingeniero, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Fortunato Piaca. Soy de aquí de Apurímac, también de la provincia de Jurípa. El nombre de plaga es todo aquello que hace daño a la planta antes de la cosecha o antes que se puede sacar los frutos. Por ejemplo, el humano también puede hacer un daño, ya se puede especificar que es un plaga antes de una cosecha. Listo. Buenas tardes. El concepto. A ver, otro. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Quispe Condor Freddy. Le escucho desde la ciudad de Huancayo.
Soy estudiante de producción agropecuaria. Bueno, yo puedo entender de plaga, en una planta se comporta como un patógeno, como un agente patógeno, a la vez como un vector que puede diseminar que puede diseminar los hongos, los virus, entre otros patógenos microscópicos. Gracias. Ok. De acuerdo a la FAO, plaga es cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. ¿La maleza es una plaga? Sí, la maleza es una plaga. ¿Los loros son una plaga? Para ciertos cultivos son una plaga. Las ratas en la palta son plagas, sí son plagas. Entonces, como vemos, puede ser cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno que dañino para las plantas y los productos vegetales. En el trabajo que yo tengo a nivel de Apurímac, he enviado diferentes muestras a los laboratorios de entomología, como también a los de laboratorio de fitopatología. De las muestras que estamos trabajando, he encontrado Oligonichus ioterci, Oligonichus sp, Acutaspis albopicta, que es una quereza, Pseudodisnaspis sebogeri, es una quereza larga, Rhizomphalos pinnuluer, también se ha encontrado bastante, Hemiberlesia, otra quereza, Aleropleurocebus, moscas blancas, Paraleurodes, Coccus spiridium, que es una quereza blanda, Aetalium reticulatum, sobre todo en aquellas zonas donde hay paltas criollas, cercanas a paltas como Puerto Haas, Ferricia virgata, una plaga cuarentenaria, Acutaspis albopicta, también es una quereza cuarentenaria para Estados Unidos, para Chile, para Argentina, para todo lo que es Asia. Noidatrotrips burungae, trips que hemos encontrado en la zona de Aymaraes, Pampatama, Franklinella occidentales, en palta, también se está encontrando bastante en cítricos, plaga de cítricos. El caso de Common aspersum, que son caracoles, y Colosius, que son babosos. De todos estos envíos tenemos información que vamos a trabajar y compartirlos también con ustedes. Y podemos decir, uno de ellos es el Neidatotrips burungae. Esta ha sido encontrado en la zona de Tintaya y Maraes. ¿Cuál es el detalle? El trips, normalmente desde huevo adulto, demora un promedio de 38 días, siendo muchas veces su estado de huevo más largo. Puede demorar entre 20 días o 20.5 días hasta que eclosione. Se ha observado que en condiciones de campo, este proceso puede demorar en promedio de 4 hasta 5 semanas en verano. Normalmente con condiciones ambientales más calurosas, el ciclo, la generación se acorta en los días. Cuando son en épocas más frías, su generación se alarga en días. Otra de las plagas que hemos encontrado también, Franklinella occidentalis, que es otro trips. Son fotografías mías que he tomado con unas lupas entomológicas, pero no se olviden ustedes de buscar, en el caso de trips, hay que hacer las evaluaciones no solamente cuando hay flor, podemos hacer evaluaciones también en las hojas. El daño que genera en hojas es muy, muy llamativo. Hay que agarrar en la hoja, verificar a trasluz y vamos a ver este daño, raspaduras, por el tipo de aparato bucal que tiende a raspar. Y ese es el daño que vamos a tener presente en hojas. Este ha sido encontrado en la zona de Moca, Aymaraes, Franklinella. Y lo que he visto es que cercano a este campo de cultivo de palto, teníamos bastante cítricos. Entonces, hay que entender de que si yo tengo cítricos cercano a mi campo de cultivo y no controlo los cítricos, no controlo el trips, ahí tengo el hotel, pues de ese hotel van a venir nuevamente a mi campo de cultivo.
Hay que entender que los trips desarrollan sus estadios pupales en el suelo. En esa época, ellos no se alimentan. Normalmente permanecen ahí entre 3 a 5 días. Hay una recomendación para hacer un control muy interesante. Puede ser el uso de hongos entomopatógenos. Podría ser Beauveria, Bassiana, Metarricium o la mezcla de estos dos. Pero también podemos hacer, ¿cómo se llama? El uso de un encalado que me va a ayudar a disminuir la población. Sobre todo en selva y en sierra. A condiciones costas, de repente no es recomendable hacer un encalado porque no son suelos ácidos los que se tienen en costa. Otra de las plagas claves que tiene la palta es Oligonichus iotersi, también enviado al laboratorio de entomología. La arañita roja del palto presenta algunos estados de desarrollo de huevo, larva, ninfa y adulto. Su reproducción sexual puede presentar más de 2 generaciones en la temporada, es multivoltina. Normalmente el daño lo encontramos ¿dónde? Lo encontramos en el haz de las hojas. Tienden a succionar, precisamente hacen el daño a nivel de las hojas, succionan la parte de la clorofila, lo dejan un rush parecido a un cuerudo o algo quemado, y una pérdida de coloración por parte de la hoja, que eso es característico. Pero si ustedes van a verificar las hojas y la giran hacia un costado, van a poder ustedes verificar que siempre donde hay arañita roja va a presentar como una pelusilla blanquecina, como si fuesen tela de araña que está ahí. Siempre, si hay bastante presencia de arañita roja, van a encontrar ese problema ahí ustedes en las hojas. Entonces, ya sabemos que en estados iniciales, en el ataque de arañita roja, ustedes pueden ver este daño, esta presencia de este color, de esa coloración media marrón, media quemada, que es producto de la alimentación de la arañita roja. Sabemos que el ácaro de la arañita roja es fitófago, es de cuerpo ovalado, aproximadamente mide 0.5 milímetros de largo, es de color anaranjado, medio amarillento en el tercio anterior y rojo y negruzco en el resto del cuerpo. La hembra presenta un cuerpo redondeado, el macho presenta una forma ovoide. Los huevos de la arañita roja del palto son globosos, de color pardo, dispuestos sobre toda la superficie del haz de la hoja. Poco a poco se tornan de color rojo. Posteriormente hay eclosión de las larvas. Se ubican preferentemente en el haz de las hojas maduras, principalmente cercanas a las nervaduras de las hojas. Desde el año 2018 empezamos a trabajar por una normativa que salió en SENASA, hacer un monitoreo completo de Acutaspis albopicta, y hemos detectado que en toda Apurímac, casi en todos los valles tenemos Acutaspis albopicta. Al ser una plaga cuarentenaria, bueno, son estas evidencias fotográficas. Hay productores que no están trabajando bien, están dejando pues que la palta termine así. Esto ya es un descuido completo del productor. O sea, no puedo permitir pues que mi palta termine así, y menos por una plaga cuarentenaria como Acutaspis albopicta. Estas normalmente son las hembras que se localizan, se adhieren a las hojas y van generando una coraza, va desarrollando y termina como un pequeño volcancito con un puntito negro en la parte superior. Y dentro de las querezas que tenemos hay diferentes. Hemiberlesia, Acutaspis, Grisonfalus. Eso es lo que les decía. Si en mi evaluación veo que recién está empezando el problema de quereza, y sabiendo que el SENASA para los certificados de lugar de producción con más 10% de quereza en palto me va a rechazar,
tengo que hacer un control, tengo que hacer un manejo de esta plaga. No puedo dejarlo pues que termine las hojas de esta forma, como lo que están viendo acá. Tengo que hacer un control. En ese caso, por ejemplo, ya cuando las hojas están completamente infestadas, pues hay que hacer podas, no queda otra. Esta también se ha encontrado en la zona de Circa, por Abancay. Otra de las querellas que se están encontrando por esta zona son Chrysophalos pygmuluber. Normalmente siempre se localizan a nivel de las nervaduras. Van a ver que están localizadas a nivel de nervaduras. Otra de las querellas que hemos encontrado, Pseudodinaspis boheri, es una querella alargada, que es la que están viendo ustedes acá. Pueden presentarse en frutos, como en hojas, parecido a una querella coma. Hay una diferencia. Esta es una querella alargada. Se encontró esto por la zona de Curahuasi, cercana hacia Cusco. Sé que hay en otras zonas por el lado de Chincheros, también tengo entendido que hay. Otra de las plagas que estamos encontrando, eso ha sido por el lado de Chincheros, y tenemos es Coccus expedidium, una querella blanda. Esta se ha encontrado en la zona de Chincheros, si no tengo... Donde hay cítricos cercanos a paltos, tengan por presente que seguro que van a tener este problema. Y lo otro que estamos, que paro encontrando en las evaluaciones, no necesariamente puede haber un solo tipo de plaga, un solo tipo de este. Por ejemplo, en este caso tengo mosca blanca. Hemos encontrado que en una sola misma, en un solo predio, hemos encontrado hasta al Europleurocelos y Paraleurodes. 2 moscas blancas. Son 2 especies diferentes. 2 moscas blancas. Su ataque también va cambiando, es diferente. Paraleurodes va a generar unos puntos negros en la parte baja. Generalmente ataca a las hojas falderas de la palta. Y siempre se presenta en el embés. Las hojas que presentan en el área donde se alimentan las ninfas presentan una reducción de la capacidad de la fotosíntesis. Bota también una mielecilla que puede ser invadida por la fumagina y puede haber presencia bastante de una lanosidad blanquecina. En los frutos se pueden observar algunas manchas de las mielecillas con formación de fumagina. Y en situaciones de un ataque muy intenso, se observa más de la inhibición del crecimiento de las ramillas, no van a desarrollar mucho, una pérdida de vigor y una disminución de la producción. Toda plaga siempre, el efecto final va a ser disminución de la producción. Por ejemplo, otra mosca blanca, el Europleurocemus, estas son las fotos que hemos logrado obtener con una lupa entomológica y una cámara. Se ubican los adultos preferentemente en el embés de las hojas tiernas, siempre en el embés de las hojas tiernas. Muchas veces cuando no tenemos, no somos muy observadores, pasamos por encima nomás. Hay que entender, para evaluar esta plaga, hay que evaluar en el embés de las hojas. Las hembras depositan sus huevos de forma ordenada, en arcos o semicírculos, como estamos viendo acá. Está en un semicírculo, en arco. El estilete de su aparato bucal lo gira mientras se alimenta y ovipone un fino polvo ceroso de color blanquecino que es secretado por los adultos y cubre los huevos y el área alrededor de donde están las posturas. De ahí viene su denominación de mosca blanca.
En algunos casos hemos encontrado, por ejemplo, hemiberlesia, Xenophilus y el Europleuroceus. Puede haber combinación entre una queresa y una mosca blanca. En el caso del ciclo de esta plaga, en el campo más o menos aproximadamente demora entre 60 días en primavera y 50 días en verano. Como ven, los ciclos de las plagas, cuando hay más calor, más temperatura, se acortan. Y cuando hay un poco más de frío, se alargan. Desde el estado de huevo hasta la emergencia del adulto, requiere entre 18 y 15 días más o menos. Pleurocetus, Paraleurodes, bastante mosca blanca, como pueden ver. En algunos casos hemos encontrado lo que en esta muestra tenemos. Ha sido positivo a Acutaspis albopicta, positivo a que se llama Coccus speridium y positivo al Europleurocelus. O sea, no solamente pueden encontrar en una evaluación una sola plaga. En un mismo cultivo pueden encontrar 3, 4, 5 plagas. ¿Y eso a qué se debe? No están manejando pues, el cultivo. Por eso es que se presenta así. En el caso de Coccus speridium, es una especie ovovípara. Cada hembra coloca aproximadamente 200 huevos con sus embriones muy desarrollados. Estos a los pocos minutos tienden a eclosionar, salen ninfas migratorias, salen de la cubierta protectora de la madre y se fijan en zonas cercanas a las hojas o ramillas. En condiciones de alta temperatura, el ciclo biológico es muy corto, aproximadamente 60 días. Y durante el invierno se extiende considerablemente. Pueden tener entre 3 a más generaciones dependiendo de las condiciones climáticas. Ferricia virgata, una cochinilla. Es una especie ovovípara también, de reproducción sexual. Cada hembra adulta se aparea una sola vez. Me golpea. Depositan sus huevos debajo de su cuerpo, sobre una almohadilla de filamentos cerosos, blancos, algodonosos, en la cara inferior de las hojas, o en la inserción de los peciolos. Ferricia virgata yo encontré en las ramillas, en las ramas, en las hojas, hasta en el mismo fruto, cuando hice la evaluación. Los huevos eclosionan usualmente entre 30 minutos a 4 horas después de la postures. Las ninfas hembras mudan hasta 3 veces y la hembra adulta vive entre 36 a 53 días. Este es otro hemíptero que para ciertas zonas puede ser un problema, para ciertas zonas no puede ser un problema, conocido como Aetalium reticulatum, conocido también como una chicharra o caparachito, un saltador de hojas. Es una especie de hemíptero auchenorrinco, que mide alrededor de 10 milímetros de largo. Este hemíptero, con hábitos fitófagos, ataca a diferentes especies. Sus ninfas e imagos consumen grandes cantidades de savia en los tallos y generan una mielecía. Ustedes van a poder ver acá, en la fotografía, que hay Aetalium reticulatum, pero al succionar grandes cantidades de savia, esta palta ha generado de que se presente la mielecía. A esta mielecía están viniendo hormigas negras, ya que estas hormigas negras han visitado otros campos de cultivo de palta o de cítricos y traen consigo entre sus patitas a la fumagina. Esta especie, como hemos dicho, es ectoparásito, es polífaga, ataca diferentes tipos de cultivos.
Otro de los problemas que estamos encontrando, y estoy encontrando bastante. Profesor, una pregunta. Dígame. Profesor, una pregunta. ¿Se recomienda hacer lavados en cuanto a la fumagina en el cultivo de palto? A estados iniciales podemos hacer lavados con un detergente agrícola, un jabón potásico, en estados iniciales. Pero si la fumagina ya está localizado, ya penetrado la epidermis, no hay jabón potásico, no hay un lavado que sea efectivo. Te recomiendo podas de sanidad, eliminación de esas ramas negras para esperar que haya nuevos brotes y hay que cuidar esos brotes. Continuamos. Gracias, ingeniero. Ya, otro de los problemas que estamos viendo bastante es algunos caracoles localizados en los tallos, en las hojas de palto, sobre todo en aquellas zonas de sierra donde hay bastante presencia de humedad, cercanos a bofedales. Entonces, eso es lo que tenemos, es lo que hay en ciertas zonas. No en todas las zonas van a presentarse ese problema. Para ciertas zonas también tenemos problemas de babosas, que hay bastantes, se está presentando. Frente a todo esto, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Ya hemos detectado, han mandado ustedes muestras al laboratorio, laboratorio de entomología ya les ha determinado que tienen qué tipo de plaga. Entonces, acá viene la toma de decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos buenas prácticas agrícolas? ¿Hacemos manejo integrado de plagas? ¿Qué hacemos con la plaga que tenemos? Entonces, dentro de las buenas prácticas agrícolas, a ver, un ratito, por favor. ¿Aló? Sí. Ok. Listo. Ok. Ya. Entonces decimos, ¿qué hacemos? ¿Buenas prácticas agrícolas? ¿Qué son las BPA? Últimamente, cuando se está haciendo las evaluaciones para el CLP, el Certificado de Lugar de Producción, se está pidiendo bastante las BPA. ¿Y qué es las BPA? Hacer bien las cosas. Hay un organismo externo, que es el Global Gap, que da certificación de buenas prácticas agrícolas. Pero en síntesis, el SENASA también está trabajando bastante en lo que son buenas prácticas agrícolas, pero lamentablemente su alcance es solamente de nivel nacional. Cuando yo quiero que mi palta valga más, tengo que trabajar con Global Gap. ¿Para qué me sirven las buenas prácticas agrícolas? Uno, para darme la seguridad de las personas que trabajan en el fondo. Porque voy a implementar ciertas medidas de protección, de seguridad, en el cual voy a garantizar la seguridad de las personas, de todos los trabajadores agrícolas y de los consumidores. Porque estoy cuidando muy bien en el uso de los plaguicidas, en el uso del agua, en el tipo de fertilizantes, manejo registros. Con las buenas prácticas agrícolas, ¿qué más hago? Cuido el medio ambiente. ¿Por qué? Porque voy a tomar como base fundamental el manejo integrado de plagas o el manejo integrado de cultivos. O sea, no me voy a la loca a hacer un control químico. Trabajo con esto. Y trabajo también dentro de lo que es la inocuidad agroalimentaria. Como productor no puedo estar permitiendo pues que el periodo de carencia después de aplicar un fungicida, un plaguicida, tenga que sacar un producto y intoxique a la gente. Entonces, para eso tengo que ver los aspectos microbiológicos de la presencia. SENASA, hace ya 3, 4 años están haciendo monitoreos, se está buscando fruta en chacra y fruta en los mercados y en los packing, donde se están haciendo análisis en el laboratorio de Lucir para ver metales pesados, ver metabolitos y ver análisis microbiológico, que es muy importante, ver qué productos fitosanitarios se están aplicando. Pues eso serían las buenas prácticas agrícolas.
¿Y cómo lo hacemos? De esta forma. En el caso de TRIPS, hago una evaluación, tengo una planilla de evaluación y empiezo a hacer la evaluación de TRIPS. ¿Qué es lo que evalúo para ver TRIPS? Racimos florales. Supongamos que he hecho una evaluación de 6 plantas y tengo diferentes grados de incidencia. Saco la incidencia y digo, oye, no sé, he hecho un muestreo al azar, en X, ya determino cómo yo lo planteo, y digo, ya tengo TRIPS, tengo 33.3% de TRIPS. A este porcentaje de TRIPS tengo que ver que el umbral de daño económico para esta plaga, el TRIPS, un monitoreo constante, me va a dar, a ver, ya, de 1 a 3%, si yo hago una evaluación y encuentro de 1 a 3% de TRIPS, lo que sugiero, como profesional, como evaluador de plaga, monitoreo constante. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a hacer un monitoreo semanal. Pero si ya mi porcentaje de incidencia de la plaga va de 4 a 7%, entonces diré que tengo que hacer un control preventivo. Cuando yo planteo un control preventivo, ¿qué estoy planteando? Un control cultural, un control mecánico. Y si mi presencia, mi umbral de daño económico está entre 8 a 10% a más de TRIPS en la evaluación, ya recién planteo un control químico. Entonces, como les decía antes, si encuentro 1 o 2 TRIPS, pues monitoreo constante para ver cómo está la población, si aumenta, baja o se mantiene. Pero si Ingeniero. ya tengo, dígame. Sí, te escucho. Financiaron. Ya, ahora sí. Cuando usted habla de porcentaje de 1, 3, u 8 o 10%, aquí tengo una curiosidad. ¿Cuánto es el 100%? ¿En base a qué habla el porcentaje? Ya. Y cuando hablamos umbrales de daño económico, va a depender mucho de cada plaga. No es como decir, en el caso del TRIPS, yo no necesito que esté en 100% la plaga, ya habría fracasado. Mi umbral de daño económico va a trabajar en porcentajes menores. Para cada plaga es un umbral diferente, dependiendo de la reproducción, de la cantidad de insectos que van a presentarse. Y ¿cuál es el daño directo que me está haciendo, que me está ocasionando? Cuando yo hago incidencias, mi umbral de daño económico, estoy trabajando ya para trabajar controles químicos, para reducir la población, entre a 10%, por 8 a 10% por debajo. No tengo ahí para llegar a 100%. En 100% ya he fracasado, más de 20, 30% ya he fracasado. Para cada plaga, como vamos a ver más adelante, el umbral de daño es diferente. Sí, yo le entiendo eso, pero ¿cuántos bichos es 1%? ¿Cuántos bichos es 10%? O sea, porque si hablamos de porcentaje, es que tenemos una referencia de cuánto es el 100. O sea, porcentaje es porcentaje. 1% de 100 es 1. ¿Y de qué estamos hablando? Claro, entonces vamos a esto. Volvemos. Acá tenemos una planilla de evaluación y tenemos 6 árboles evaluados. Ingeniero, disculpa. Sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ingeniero Loreto y Quito, Artemio, ¿no? Estoy siguiendo el curso. Ingeniero, y usted habla de los porcentajes, ¿no? Del 1, 3, 4, 7 y 8. ¿Y por qué no se puede hacer el control preventivo en ese caso, ¿no? Para no llegar a ese nivel más alto, ¿ya? Creo, ¿no? Disculpa. Claro. A ver, los umbrales de daño económico son umbrales que cada zona de producción ustedes van a establecer. Hay diferentes umbrales de daño económico que ustedes van a encontrar en la literatura. Este umbral de daño económico que se ha trabajado
es para tratar de mantener las poblaciones por debajo del daño económico. Entonces, me estaba preguntando tu antecesor, el que hizo la pregunta anterior, ¿cómo yo determino ese porcentaje? Entonces, aquí está el ejemplo. Por ejemplo, voy a hacer voy a revisar 4 inflorescencias. Voy a hacer la toma en un árbol, en una primera muestra, en un segundo árbol, y voy a tomar 4 racimos. En esas 4 evaluaciones, supongamos que yo agarro y en el primer punto de evaluación, revisando los 4 racimos florales, he encontrado 5 trips. En el siguiente punto de evaluación, en 4 racimos florales, he encontrado 10 trips. En el tercero voy a encontrar 6 trips. En el cuarto he encontrado 12 trips. En el quinto, 8 trips. Y en el sexto, 6 trips. ¿Cuál es el promedio? El promedio es 6. El porcentaje de incidencia, aquí está el porcentaje de infestación. ¿Qué va? Es la suma de los números de las plagas en las plantas evaluadas por el número de plantas, por el número de órganos evaluados por 100. El porcentaje de infestación de trips es igual ¿a qué número? 48. Si yo sumo todo esto, me va a dar 48. ¿Cuántos racimos he evaluado? ¿Cuántas plantas, cuántos puntos he tenido? 6. Por 4 racimos, 6 por 4, 24. Todo esto lo llevo y me da 33.3%. Y me voy a mi tabla de umbral de daño económico y digo, si yo tengo de 1 a 2% de trips, ¿qué debo hacer? Monitoreo constante. O sea, sé que la población se me está incrementando y voy a tener que hacer un monitoreo constante. Si ya tengo más de 4 a 7%, de acuerdo a mi umbral de daño económico que yo me he planteado, ya debo hacer un control preventivo. ¿Qué quiere decir? Que puedo estar aplicando un control cultural. Por ejemplo, dentro del control cultural para trips, 0 maleza. Si yo tengo maleza en mi campo de cultivo, voy a tener bastante presencia de trips. Otro control preventivo. Y yo sé que hay trips en mi pero es de entre 4 a 7%. ¿Qué hago? Lavado de árboles. A presión. Puedo utilizar un aceite agrícola, un detergente agrícola, que también me va a reducir la población. Pero, ¿qué sucede si mi población de trips está entre 8, 10 o más por ciento, como en el caso de lo que estamos hallando acá? Acá dice que en esta evaluación ya me da 33%. Oye, entonces, como está más de ese 10%, automáticamente tengo que hacer mi control químico. Esa es mi alternativa de trabajo. Ingeniero, ¿Se buenas entendió? tardes. ¿Me Sí. permite una pregunta? Sí, diga. Ahí usted señala como umbral de daño económico. Primero quisiera saber cuál es la diferencia entre nivel de daño económico y umbral de daño económico. También señala que en el cultivo de paltos ataca trips, arañita roja, minador de hoja, gusano comedor de hoja, bicho del cesto y otros. La pregunta es, ¿estos daños pueden ser acumulativos? Y ya. Porque, sí, mire, sí. no solamente es una plaga y son diferentes porcentajes. Por supuesto que de trips es de 1 a 3%. Se puede, y qué del daño de arañita roja y de las demás plagas. ¿Es el nivel de daño económico acumulativo? Ya ve. Para cada plaga se tiene que hacer una planilla. Para cada plaga. Ustedes van a ver que en los puntos en costa tienen sus propios evaluadores y manejan sus planillas para ver. Supongamos que yo tenga menos presencia de trips, que se me ha exacerbado, no es el trips, tengo problema de arañita roja. Entonces, encuentro en una chacra que tiene mayor porcentaje de arañita roja, menos porcentaje de trips, menos porcentaje de mosca blanca, menos porcentaje de otra plaga. ¿Cuál es mi opción a tomar? Controlar la plaga que está más exacerbada. Entonces, puedo utilizar, si está muy exacerbado, puedo utilizar un insecticida selectivo para controlar la plaga que está con más población, para reducir la población de esa plaga. No sé si me dejé entender. Ingeniero, buenas noches. Sí. Ingeniero, quería hacer una consulta. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ingeniero, la consulta sería, ¿dentro de un cultivo de palto se puede realizar la prospección general de plagas? Dentro de Sí. ello
considerar, digamos, lo que usted está de todas las diferentes plagas y sacar, creo que un porcentaje dentro de ello, ingeniero. ¿Y cuántas Claro, plantas, pues, cuántas plantas se tiene que evaluar para realizar una prospección general de plagas, ingeniero, en el cultivo de palto? lo recomendable sería, a mayor número de plantas evaluadas, el porcentaje de exactitud va a ser mayor. Al menor número de plantas evaluadas, el porcentaje va a ser menor. Lo O sea, no hay mínimo sería 10 plantas, mínimo eso, debe ser 10 plantas. Ya, y una vez que Sí. ustedes hacen la evaluación, no necesariamente van a encontrar una sola plaga, pueden encontrar diferentes plagas. Puede ser uno, dos o tres, pero si ustedes están manejando bien, puede ser que haya una sola plaga. Pero en aquellos puntos donde no se está manejando bien, aquellas parcelas o chacras donde no están manejando bien, van a tener más de una, dos, tres, hasta 4 o 5 plagas. He encontrado hasta 10 plagas en un solo cultivo. Entonces, ustedes tienen que determinar qué. La prioridad, a qué plaga nosotros tenemos que hacer el control. No necesariamente porque encuentre las 10 plagas, debo hacer las 10 plagas del control. Podría ser a la que está más exacerbada, a la que tiene mayor cantidad de población para reducir, para que esté por debajo del umbral de daño económico. Ingeniero, ¿qué tal? Listo, Buenas noches. Una ¿continuamos? consulta. Ingeniero, Ingeniero, Sí. una Consulta. consulta. Ingeniero, cuando hacemos la evaluación en los racimos florales, por ejemplo, en los 4, digamos que se encuentre en 3, 4, ¿es la sumatoria que se pone aquí o es la sumatoria Claro. más el promedio de los 4? No, la sumatoria. Solamente vas la sumando. sumatoria. O sea, digamos, en los Vas 4 racimos sumando, sí. encuentro 2 cada uno, En sería, los 4 digamos, 8. racimos, claro, como estás viendo acá en la plantilla, mira, acá encontró 5, la siguiente encontró 10, la siguiente 6, la siguiente 12, la siguiente 8, pero la sumatoria de los 4 racimos. Ah, ya, ¿Se perfecto, entiende? gracias, ingeniero. Sí, ahora le Ok. entendemos. ingeniero, Vamos, una consulta. dígame. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Ingeniero, en antes usted ha hablado lo que es lavado de las plantas, así podría controlar las plagas que están también. ¿Cómo se podría hacer el lavado de una planta, ingeniero? Los lavados generalmente se hacen con maquinaria a motor, a presión, de tal forma que nos reduzca la cantidad de, si hubiera trips o si hubiera arañitas rojas, reducimos la cantidad de población que está presente en las hojas. Es una medida de control mecánico, que lo vamos a tocar más adelante. Más bien que quisiera terminar antes que se nos vaya la hora. ¿Continúo? Sí, ingeniero, está Ingeniero, bien. creo que al Sí, por final favor, ya deben ser las ingeniero, preguntas, continúe. ingeniero, para avanzar. Sí, 10 minutos antes de terminar, faltan 9 minutos para empezar con la ronda de preguntas. ¿Les parece? Creo que estaría bien, ingeniero, porque al final se está extorsionando lo que está usted exponiendo, ¿no? Y creo para mí debe Listo. ser al final las consultas. Ya, continuamos. Para mi opinión debe ser al final las preguntas porque no dejan entender nada, entran a la reunión. Listo, continuamos. Entonces, habíamos hablado de lo del TRIPS. Otro ejemplo, en el caso de Claro, arañita ingeniero, roja. debe ser al final las preguntas. Sí. Entonces, continuamos con la arañita roja. Igualito, hay diferentes métodos. SENASA está utilizando otro. Evaluamos 10 plantas. En cada planta verificamos hasta 100 hojas, puede ser. 50 hojas, dependiendo del tiempo del monitoreador, de la persona que va a hacer las evaluaciones. En este caso, por ejemplo, encontramos en el ejemplo hipotético, no es una verdad, 12.84 de infestación en el caso de arañita roja. ¿Y qué debemos hacer? Entonces pasamos al siguiente cuadro y planteamos esto. A ver, de acuerdo a mi umbral de daño económico que yo me he elaborado para las plagas que estoy evaluando, digo, si arañita roja tiene de 1 a 10%, el monitoreo es constante. Si tengo más de 11 a 15%, el control es preventivo. Y si ya tengo más de 16 a 20 a más %, el control es químico.
Esto sobre todo se trabaja para hacer manejo integrado de plagas. Cuando digo monitoreo constante, pues la evaluación ya de cada semana. Cuando digo control preventivo, en el caso de arañita roja, chacras que tengan bastante maleza van a tener más porcentaje de incidencia de arañita roja. Entonces, mi control preventivo es 0 maleza. Me bajo la maleza, evito trips, evito arañita roja, evito mosca blanca y hasta quereces. El control químico es para bajar la población. Hemos dicho que dentro del manejo integrado de plagas no se erradica el insecto, se reduce la población. Ya, en el caso de, por ejemplo, estamos hablando del minador de las hojas, otro ejemplo hipotético, donde tengamos 13.66% de infestación. ¿Cuál es mi alternativa a tomar? De acuerdo a mi umbral de daño económico que me he planteado. Si tengo de 1 a 10%, monitoreo constante, de 11 a 15%, control preventivo y control químico de 16 a 20%. Pero ¿por qué en el caso del TRIPS el umbral de daño económico es menor? O sea, el porcentaje es menor, porque esa población se exacerba más rápido, se tiende a reproducir de forma más rápida, entonces por lo tanto los porcentajes van a ser menores para hacer los monitoreos constantes, los control preventivo o control químico. En el caso de quereza, estamos planteándonos a una infestación de 17.01 en este ejemplo, y mi umbral de daño económico, planteo de 1 a 10%, monitoreo constante de 11 a 15, preventivo y control químico de 16 a 20. Cuando ya tengo esas cantidades, recién hago control químico. Ya les había dicho, si yo tengo 1 o 2 querezas, busco una alternativa antes del uso de control químico. En este caso, por ejemplo, trabaja muy bien en quereza los aceites agrícolas, de origen vegetal o mineral. Trabajan muy bien. Caso de mosca blanca, hipotéticamente nos planteamos que de acuerdo a la evaluación tenemos 8.68%. De acuerdo a mi daño, de umbral de daño económico que me planteé, digo que si es de 1 a 10%, monitoreo es constante, de 11 a 15, preventivo y control químico de 16 a 20 o a más. Entonces, todo depende del tipo de plaga. Entonces, ¿cuáles son los controles culturales que podemos hacer en el cultivo de palta? 1, manejo de riego. Hemos dicho que si yo no manejo el riego, lamentablemente en sierra, no sé si se está presentando en costa o en tenemos escasez de agua. Y el agua les dan una vez por semana, una vez a los 10 días, a los 12 días. Las plagas, si yo no manejo bien el agua, o sea, si no trabajo bien con el riego, dejo de regar una semana, estoy más que seguro que se me va a incrementar las plagas. Entonces, por lo tanto, tengo que ver bastante eso. El manejo del agua es importante para evitar que se incrementen las plagas. Manejo de la nutrición. Una planta bien nutrida soporta de mejor manera el ataque de plagas y enfermedades. Con buena nutrición, hay cierta cantidad de plagas que lo va a tolerar la planta. No le va a hacer cosquillas, no le va a hacer nada. Entonces, con una buena nutrición, ¿qué generamos? Fitoalexinas. La planta va a crear sus propias defensas. Como parte del control cultural, control de malezas. Al controlar maleza, como les decía, 0 malezas, menos incidencia de trip, menos incidencia de arañita, menos incidencia de mosca blanca, y así. Control cultural, rastrilleo debajo en la base de los árboles. Sabemos que en el caso del trips, ¿dónde empupa? En el suelo. Entonces, si yo hago el rastrilleo o utilizo el encalado del suelo, seguro que voy a controlar, voy a combatir esta plaga. Controles mecánicos, podas de sanidad. En el caso de fumaginas, ramas que están completamente negras, elimina. Tienes que sí o sí hacer las podas. Hay que hacer podas e iluminación. Podas e iluminación generan de que la planta tenga más aireación
y tenga menos presencia, las condiciones favorables para que muchas plagas estén pululando o estén viviendo en esos árboles. Podas de producción, hay que hacer controles mecánicos de la maleza y lavados a presión. En el caso de los controles etológicos, las trampas cromáticas, para el caso de trips, trampas pegantes, ya sean en trampas de color amarillo, azul, blanco, dependiendo cómo se está comportando la plaga en mi zona. El uso de los cebos tóxicos para todo lo que son adultos de lepidópteros. Las trampas de luz también, que son muy interesantes para lepidópteros, que podemos instalarlos en las chacras. Y los controles físicos. Una rama que está muy dañada, que tiene problemas, no lo voy a dejar para que siga diseminando la enfermedad. Tengo que quemarla, tengo que eliminarla. Hasta acá sería, aquí pasamos, justo estamos a 10 minutos para hacer las preguntas respectivas. Entonces estoy atento, todo oídos para escucharle vuestras preguntas. Buenas, ¿alguna? ¿Se escucha? Ingeniero. Buenas noches, ¿me escucha, ingeniero? Sí, te escucho. Ingeniero, buenas noches. Aló, buenas noches. De palta injertada de variedad fuerte, ¿ya? ¿Y a cuántos metros de altura sobre el nivel del mar se puede sembrar esta variedad de la palta fuerte? Ingeniero, una consulta. Bueno, mi tema es netamente plagas y enfermedades, pero sí he visto palta fuerte a 3.000 metros, pero no recomiendo. Máximo debería ser hasta 2.700. Palta fuerte, sobre todo lo he visto con que se llama con patrón topa topa. Lo he visto con unas paltas mexicanas criollas que hay en la zona. Y también lo he visto con sutano, pero de preferencia yo recomendaría que no se excedan mucho. Están poniendo palta hasta 3.050, 3.100. No recomiendo. Sé que lo están haciendo, pero no debería ser así. Ingeniero, la consulta sería, de todas las plagas que usted hoy día ha hablado, ingeniero, ¿se puede utilizar el metarricium y la Beauveria baciana para el control de todas esas plagas, ingeniero? ¿O hay otro producto que se pueda utilizar en lo que es en producción orgánica, ingeniero? Claro, el metarricium, anisoplae, la Beauveria baciana, son entomopatógenos. No te controlan tampoco todas las plagas. Hay ciertas plagas que vas a utilizar otro tipo de entomopatógenos o vas a utilizar de repente algunos controladores biológicos, ya sean parasitoides o predatores. Pero también, por ejemplo, en el caso de polillas, todo lo que es Bacillus turgensis trabaja muy excelentemente bien. Ingeniero, una consultita, permítame por favor, una consultita. Me he quedado preocupado con esta cuestión del porcentaje, porque usted está evaluando en unos casos 4, 6 o 7 panículas, inflorescencias, ¿no? Y ahí determina la cantidad de bichos que pueden encontrarse, o las hojas, en fin, ¿no? Pero eso, el muestreo lo hace en un solo árbol o en diferentes árboles. A ver. Y está extrapolando o infiriendo al campo total. Ya. ¿Cierto? ¿O me equivoco? A ver. Esto, lo que ustedes han visto solamente es un ejemplo. Tú puedes trabajarlo evaluando 30, 40, 50 árboles, tratando de cubrir todo el área del cultivo. Lo que hemos visto eso solamente como un ejemplo. De acuerdo, pero entonces lo que tengo que hacer es un análisis de la población total de mis árboles, hacer un muestreo para después recién poder inferir, porque inferir un muestreo con un solo árbol me parece claro, es descabellado. Riesgoso, ¿no? Un poquito riesgoso, matemáticamente riesgoso, estadísticamente poco probable, ¿no?
a mayor cantidad de unidades muestreadas, tu porcentaje de tu Claro. grado de exactitud De va a ser certeza, mayor. claro. De certeza va Pero, a ser mayor. Entonces, claro, porque mi grado de certeza tiene que ser mayor. Mi grado de certeza tiene que estar ajustado a la realidad, pues, ¿no? Si no, estamos de repente, mi umbral de daño económico puede ser menor. Si yo hago un mal trabajo, si yo hago una mala evaluación, mi umbral de daño económico puede ser muy alto, ¿no? Bueno. Sí, ingeniero. Lo que... Sí, aló. Ingeniero, yo le estoy de acá de Ayacucho, bien, una consulta, si tengo en mi campo de palto, por ejemplo, lo que es la crianza de abejas, en ese caso, ¿qué productos específicos puedo utilizar o no para controlar las plagas? Gracias. A ver, lo que tienes que evitar de utilizar es algunos insecticidas que van a afectarte, te van a diezmar la población de abejas. Puedes utilizar algunos controladores biológicos, puedes utilizar de repente... hay que tener mucho cuidado con el uso de insecticidas, de preferencia para abejas. Cuando yo tengo abejas y tengo problemas de trip, podría utilizar de repente el matrine. El matrine no me afecta mucho a las abejas. De repente extractos de canela, el extracto de neem, para evitar problemas con las abejas. Pero, y sobre todo hay que tener mucho cuidado en plena floración. ¿En qué momento las abejas van a desplazarse al campo? ¿Cuando está con flor o cuando está con frutos? Lo normal va a ser que van a ir a buscar el flor. Entonces, en esta época donde está en plena floración, ningún producto deben aplicar al cultivo, porque también va a haber aborto de flores. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Ingeniero, ok, habla compañero. No se escucha nada, está entrecortado. No se escucha, pregunta. No se escucha nada. Ingeniero, buenas noches, una consulta. Ingeniero, en mi caso, por ejemplo, yo tengo la falta de la variedad Se Hass. está entrecortando, las dos comunicaciones se están cruzando, no entiendo nada. Productos químicos se puede utilizar. Me gustaría responderte, pero no se ha escuchado nada. Todo Ingeniero, entrecortado se ha buenas noches. escuchado. No sé si puede escucharme, ingeniero. Así a ti sí te escucho bien. En el caso mío, ingeniero, yo tengo sembrado lo que es la palta variedad Hass. Hoy en día presenta mucho porcentaje de lo que es trips y quereza. Como tengo un alto porcentaje ya de esta plaga, entonces yo quisiera curarlo o trabajarlo, controlarlo de manera con químico, ¿no? Yo quisiera saber cuál sería el nombre quizás del remedio y en qué etapa más o menos de la planta lo podría aplicar. Tanto como para la plaga de quereza y trips. Ya, para el caso de trips, cualquier plaga, cuando hemos descargado ya la fruta, ya tenemos descansado al mes, ya empezamos con los trabajos, ya sea abonamiento, fertilización, lo que es podas, ya empezamos con el control fitosanitario. Puedes utilizar diferentes tipos de... Para trips te recomiendo un aceite agrícola, te recomiendo una alfa-cipermetrina que puedes utilizarlo, pero también te puedo recomendar lo que es el matrine que trabaja el Grenex, o hay otros productos que puedes estar utilizando. En el caso de las querezas, los aceites agrícolas trabajan bien, pero no hay que aplicarlos en plena floración porque dañan al polen. Era una pregunta, un ¿Alguna otra pregunta? En el caso del un tratamiento, ¿cuántas ya, aplicaciones para serían? un tratamiento siempre recomendado entre mínimo unas 2, máximo unas 3, con intervalos de 15 días. Ingeniero, una consulta. Ok, gracias. Sí. Buenas noches, ingeniero. Una consulta, ingeniero. Ya, supongamos de repente que yo tengo un campo que me va manejando orgánicamente, yo de repente controlo el trips y hay otro campo de repente que no lo maneja,
y mi campo ya está controlando, ¿no? Estoy controlando para el trips todo, y el otro campo no controla. ¿Cómo haríamos para poder yo de repente controlar o romper las barreras para que el trips de repente mi campo no llegue mucho al contagio? Contagioso. Claro, lo que va a pasar es que lamentablemente el trip no te pide permiso, pues se va a meter a tu campo. Tendrías que tener barreras. Claro, exactamente. ¿Qué me recomienda como barrera? ¿Qué poner las trampas azules, trampas amarillas? ¿O poner como se llama el papel barreras, ancho? pueden ser, y que se llama algunas plantas repelentes que hay que buscar en tu zona, no sé de dónde es, que no permita que el trips esté presente en tu campo de palta. Y lo otro, te vas a dar cuenta que siempre cuando tú estás cercano a un cultivo que es convencional y tú estás haciendo producción orgánica, deja de ser producción orgánica tu cultivo, porque la deriva del plaguicida cuando estén aplicando siempre va a contaminar, ya sea el suelo, el agua, o por el aire va a llegar a tu campo de cultivo. Bueno, me están llamando de SUCAP, me dicen que ya termine. Hola, ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Hola. Muchas gracias, ingeniero Mario. Listo. Okay, muchas gracias, cualquier otra ingeniero. consulta, pásenmelo al WhatsApp y a partir del WhatsApp, después de esta hora, voy a hacerle las respuestas que ustedes vean por conveniente. Ok, les agradezco, gracias por la presencia. Ok, muchas gracias. Ingeniero, gracias por la magnífica exposición. La capacitación. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, Muy ingeniero. interesante. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Voy a pasar la diapositiva. Gracias. Ingeniero, la diapositiva. Ingeniero, buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Claro. Pregunta. Yo